entonces, habría que decir entonces que el marxismo hoy no puede gobernar. Hoy no podría gobernar, tendría que esperar que alguien haga la revolución y que supuestamente el hombre se haya transformado para poder gobernar sin tener que aplicar una política penal. Y esto es una ridiculez, porque el marxismo es práctica hoy, es práctica política hoy, es lucha por el poder político hoy. El punto, y yo creo que en esto el que dio una gran mano teórica fue Yoquian, con el realismo criminológico de izquierda, que dijo: ojo, sí, está bien, nosotros desarrollamos la criminología crítica, es cierto todo lo de los procesos de criminalización, es cierto toda la manipulación que hace la derecha, pero ojo, la izquierda tiene que tomar el delito en serio. El delito no es exclusivamente un producto de una campaña de ley y orden. Hay una conflictiva de base real que existe, y si hay responsabilidad política hay que hacerse cargo de esa responsabilidad política. No de la forma que propone la derecha, pero tampoco negando la existencia de esto. Porque este ha sido el principal problema de la vinculación entre la izquierda y la ciudadanía respecto de las cuestiones de seguridad. La negación, el ocultamiento, el patear para adelante, o el no tener respuestas, o tener exclusivamente respuestas desde el punto de vista de las garantías y los derechos humanos, pero no de qué hacer con el problema. ¿Qué hacer hoy? Y esa falla está a partir de un enfoque no marxista, de un enfoque puramente crítico, pero no de una propuesta para la acción política. Y ustedes dirán: bueno, pero entonces, ¿cuál es la propuesta para la acción política? ¿No? Casi como que, como decía Lenin, ¿qué hacer? ¿No? Y de hecho Yoquian lo reprodujo en su realismo de izquierda, dijo: ¿qué hacer con la ley y el orden? Y lo sacó de ahí, él mismo me dijo, digamos, ¿sí? Yo puse qué hacer con la ley y el orden, parafraseando a Lenin, porque el tema es, bueno, en los 80 y en los 70, cuando la revolución estaba a la vuelta de la esquina, aparentemente, el hablar de que la cuestión del delito se iba a solucionar cuando se hiciera la revolución social tenía cierto sentido político, digamos. En los 80, cuando se cayó el muro y la revolución se alejó un tanto, ya era necesario hacerse cargo de otras cuestiones. Es decir, era necesario tener una propuesta, y esto es lo que lleva a Yoquian, a John Lee, a otros a plantear la cuestión de que, bueno, no hay que ser tan romántico respecto a la cuestión del delito, no es que el delincuente es el partisano, es el revolucionario, ahí hay todo un problema. Nuestra propuesta no es represiva, pero sí partimos de entender que el problema está. Es más, de que con respecto a cierto tipo de delitos, los más castigados son la propia clase obrera. Bueno, entonces creo que la cuestión de la relación entre el marxismo y la cuestión criminal pasa por entender estas visiones de que hay una capacidad de transformación de la sociedad, porque hay una posibilidad de transformación del propio ser humano en ese proceso, pero que el proceso práctico es el proceso de la lucha política. La única propuesta marxista que yo creo que es honestamente marxista frente a la problemática del delito, ya sea tanto del delito común de la calle como para el delito organizado, es la movilización y la organización social. No puede partir de otro lado. Es decir, todas las respuestas que tiene el marxismo para los problemas sociales son respuestas de masas, son respuestas de movilización y organización de la gente para resolver los problemas en la base, abajo. Todo lo demás, todo lo que se piense por la superestructura, son propuestas burguesas,
son propuestas socialdemócratas, son propuestas que no quiere decir que estén mal, pero que si son solo eso, en realidad son movimientos distractivos que lo que ocultan es la necesidad de que para salir de esta sociedad violenta es necesario empezar a organizar a la gente, a los ciudadanos, a los vecinos, en sus territorios, avanzar en la democracia participativa, avanzar en los presupuestos participativos, avanzar en los cogobiernos locales, y solo a partir de este tipo de empoderamiento y creación de poder popular se puede empezar a revertir una trama de violencia extendida que es de tal complejidad y está tan atada a la estructura misma del capitalismo que no es desmadejable si no es de esta manera. Digamos, en una trama, si vamos a hablar del delito común, por ejemplo, tenemos que empezar a hablar del involucramiento de la propia policía en el delito común, del involucramiento de punteros políticos en el delito común, del involucramiento de ciertos sectores sociales que compran cosas robadas, que están en los circuitos. Es decir, es una madeja tremendamente compleja que reproduce violencia permanentemente, ante la cual plantear que hay que cambiar la ley, que hay que educar mejor a la policía, o que hay que, no sé, cambiar las regulaciones del comercio, parecen cuestiones bastante naif, digamos, ¿no? Así que son cosas que van a resbalar por arriba. Acá lo único que transforma esto es que los propios actores empiecen a transformarse en su participación política y en su actividad cotidiana, cosa que aparece como muy difícil, sobre todo porque se dice, bueno, pero la sociedad ahora está desmovilizada, no hay participación, pero el marxista cree en eso. Porque si no cree en eso, no es marxista. No es esto. Bueno, gracias a los profesores Vergali, Pegoraro y Ciafardini. Y ahora queríamos, por lo avanzado de la noche, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, quieren intervenir hacer participar. A ver. ¿Podemos invitarla a que se acerque? Mismo si alguien quiere acercarse para formular alguna pregunta, si puede hacerlo por aquí. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Muchas gracias al auditorio que expuso. Muchas gracias. Yo quería preguntar, porque me quedé con un sabor amargo con la última exposición de Mariano. Yo viví en los 70, la revolución ya venía, y no me quiero quedar con esa misma idea cuando vivimos otra época totalmente distinta. Entonces no creo que esa sea la solución. Hablar de la organización de la lucha política, ese es un discurso que yo estoy de acuerdo, yo lo comparto, pero yo quiero saber, y el marxismo no lo ha podido proponer, una teoría más allá de la crítica, una teoría sistemática sobre la cuestión criminal. Y yo lo que he escuchado hoy es lo mismo que leí en Barata, Criminología Crítica y Crítica del Derecho Penal, en la década del 80, digamos, es la crítica del derecho penal, la crítica del orden, la crítica de la sociedad, que yo la tengo recontra remanida. No digo que no esté muy bien, la exposición ha sido excelente y brillante, la de Pegoraro, la del doctor Vergali, pero frente a... Por eso aparecen propuestas tan profundas como la de Niklas Luhmann, por ejemplo, con su teoría de la sociedad sistémica,
O a mí me gustó cuando Pegoraro mencionó a Hegel. Digamos, yo creo que una vuelta a Hegel y al Estado hegeliano no nos vendría mal a los marxistas, a los que abrevamos en Marx, para considerar la racionalidad de una propuesta crítica, que yo no veo hoy posible desde el marxismo, solamente crítica. ¿Quieren hacer otra pregunta? Si las contestan. Hola, perdóname mi español que soy brasileña, ¿viste? Yo soy brasileña, estoy haciendo una maestría en Derechos Humanos acá en la UBA, pero en Río de Janeiro soy defensora pública. Trabajé como 8 años en las cárceles de Río y, a ver, tengo una cuestión ahora que una angustia que me hace, no sé, pensar. Es que hay unos tipos autores de derecho penal, justo de derecho penal, hay un español también, pero gente del sur de Brasil, y ellos me llaman de ultra izquierda punitiva. ¿Por qué? Porque yo apoyo las criminalizaciones de algunos actos, por ejemplo, la violencia contra mujer, actos de homofobia. Para estos grupos sí, yo quiero criminalizar las conductas, pero al mismo tiempo cuando yo veo a mis presos en la cárcel de Río, la mayoría pobres, negros, todos condenados por o robo o estupefaciente, quiero abrir las puertas de la cárcel. Entonces, es la crisis. ¿Qué hago con el derecho penal? ¿Viste? Para mí, en estos casos, cuando se habla de robo y que son delitos económicos, los chicos del Río de 18 años no tienen empleo. ¿Qué van a hacer? Si están mirando la tele y todos usan tenis de Nike y todos quieren ser Ronaldinho, Gaúcho, qué sé yo. Y quieren esto y van a robar. Es así. Pero para el otro lado, la madre de este chico, el padre le pega todos los días porque es cultural, está acostumbrado con esto. ¿Qué hago yo? ¿Pongo a este tipo en la cárcel y saco el chico que tiene de 18 o acabo con la cárcel? No sé, es una angustia. Tenemos 2 preguntas más. Bueno, primero desde el público felicitar a los organizadores, porque la verdad esto es fantástico, ¿no? Esto es una cosa increíble dentro de la Facultad de Derecho particularmente. Bueno, y después pasando a un tema serio, digamos, una crítica que voy a hacer a Ciaffardini. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho respecto del rol de la izquierda. Yo creo que la izquierda no se murió hace 30 años, creo que está absolutamente viva, creo que tiene muchísimos proyectos, muchísimos planes, muchísimas intervenciones, pero lamentablemente desde un tiempo a esta parte obviamente está a la defensiva. Los 90 fueron muy duros. Y voy a decir entonces brevemente 2 cositas. La izquierda sí tiene planes, y es más, yo me acuerdo hace más de 20 años atrás, yo era mucho más joven, todavía lo sigo siendo, y me acuerdo que había comenzado a militar junto a otros abogados igualmente jóvenes, unos giovanotti, como decía el doctor Vergali hace un momento. Y trabajábamos en diversos barrios, etcétera, incluso en lo que hoy son barrios y por aquella época eran terrenos arrasados, en los cuales hoy hay consolidados barrios obreros. Y me acuerdo que en esa época, estamos hablando hace más de 20 años atrás, se habían hecho una especie de reglamentos